Buenas noches, estamos con Andrei Smirnov, un analista bielorruso, experto en Iberoamérica. Y para nosotros es una oportunidad excelente para poner sobre la mesa y contrastar con él pues, una serie de temas que durante los últimos años han sido de especial interés para EKAI Center en concreto, ¿no? Hola Andrei. Hola, buenas noches. San Sebastián, ¿no? Durango en concreto. Durango. Hola, buenas noches, Durango. Que estamos entre San Sebastián, Saludos, sí, entre San Sebastián, Bilbao saludos y desde Vitoria. Sí. Saludos desde Bielorrusia, Nevada. Muy bien. Oficialmente República de Belarus, pero la nombramos Bielorrusia. ¿Sabe lo que significa Bielorrusia? Rusia Blanca, creo, ¿no? Eso es, Eso Rusia es. Blanca. Weißrussland en alemán Ujú. y en oficial los nombran así. Pero eso es Rusia Blanca, que no se confunden con Rusia. No somos Rusia, somos una república independiente a partir del año 1991, Ujú. desde el diciembre, después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, vamos a conocernos mejor. Muy bien. Por En, cierto, ¿En qué le podría servir? bueno, para empezar, tenemos dos nombres, efectivamente. Aquí se utiliza casi siempre la palabra Bielorrusia, aunque el nombre oficial también, pues la propia embajada utiliza el término Belarus, que está mucho más extendido, pues por ejemplo en los países anglosajones, tal, pero aquí todavía seguimos utilizando Bielorrusia. Pero bueno, vamos a ver. Yo empezaría, si quieres, explicándote por qué este tema es para nosotros tan interesante, ¿no? Ya hace años, pues hace 8 años aproximadamente, pues nos encontramos con una serie de datos alrededor de distintos países sobre presencia del sector público, empresarial, y nos llamó la atención pues que existiera un país que hasta el momento prácticamente desconocíamos. Un país en el que el sector público empresarial tenía un peso tan grande como, y lo vimos en aquellos informes, como Bielorrusia, ¿no? O Belarus, ¿no? Bueno, nos llamó la atención y dijeron, bueno, y especialmente porque por lo desconocido. Es decir, empezamos a buscar información al respecto, nos sorprendía que no se hubiera hablado de este tema prácticamente. Decíamos, ¿cómo es posible que en el año, vamos a decir, 2015 aproximadamente, pues este tema sea tan desconocido, ¿no? Bueno, el interés llegó hasta el punto de que yo mismo hice un viaje con mi familia a Bielorrusia para saber si realmente ese país existía, ¿no? Porque era algo tan llamativo y tan chocante bueno, que merecía la pena contrastarlo en la realidad, ¿no? Pero para empezar, sí me gustaría que nos explicaras por qué el caso de Bielorrusia es tan llamativo desde el punto de vista de que lo que pasó a partir de la caída de los países socialistas en Europa del Este. Cada uno, pues de alguna forma, siguió un camino distinto, pero ¿por qué Bielorrusia ha seguido un camino que le ha llevado, de alguna forma, a mantener una parte sustancial de lo que era esa estructura económica pública o socialista, si se quiere, ¿no? Ok, yo he entendido. Gracias. La pregunta. Entonces, la palabra clave en este sentido es Alexander Lukashenko, el primer y actual presidente de la República de Belarus. La palabra clave es que después de la caída de la Unión Soviética, poco a poco, los países independientes han empezado a buscar sus caminos del desarrollo, ¿no? Y para imaginar para imaginar las variedades que tenían, habría que hacer una excursión a los años
a los principios de los años 90. Los jóvenes no recuerdan y no lo saben, ¿no? Porque gran parte de sus espectadores, de nuestros espectadores, no, nacieron en aquel entonces. Ustedes, si están informados ustedes de lo que pasaba en los años de post-Unión Soviética, de primeros años después de la caída. La pregunta a ti. Bueno, más o menos informados, pero lo que es interesante es que estén informados los que nos oyen también, ¿no? Muy importante, pero porque hasta la Unión Europea quedaba como 9 años. Se formó la Unión Europea jurídicamente en el 2000, si no me equivoco, ¿no? O un poco antes, en la zona sí, de euro. Un poco antes, sí. Bueno, en el 2000 fue la introducción ya implantación del euro. Eso. Y la idea de la Unión Europea es la pregunta mía. ¿Cuándo nació la idea? Antes era la Comunidad Europea, se convirtió en la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht en el año 93. En el año 93. No, digo la idea, es decir, en el plan de científicos y historiadores, analíticos, filósofos, y ¿cuándo nació esa idea? Bueno, hubo precedentes ya desde principios de siglo, pero ya de forma amplia a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Clarísimamente. Justamente, exacto. Eso empezó en el año 1947. Claro. Imagínense, o imagínense, o imaginaos cuántos años pasaron entre 1947 y más para allá. Y cuando cayó la Unión Soviética no hubo nada, cero ideas de cómo van a desarrollarse esas repúblicas independientes. Y además que hay que notar también que en el referéndum de Gorbachev, todas naciones de las 15 repúblicas soviéticas socialistas votaron por la conservación de la Unión Soviética. Imagínense. Es decir, la mentalidad de la mayoría no estaba preparada para ese golpe brutal de inmediato. Empezó toda esa serie de acontecimientos, empezó muy inesperadamente con la caída del muro de Berlín. ¿Quién lo imaginaba? Entonces, al obtener la independencia, la primera de las repúblicas de la ex Unión Soviética, que era Lituania, con la capital en Vilnius. Luego se incorporaron a esa larga fila de las repúblicas exsoviéticas, otras dos repúblicas del Báltico, Letonia, Estonia, luego las repúblicas de Cáucaso, y etcétera. Imagínense, nuestra querida Bielorrusia, o sea, la República Belarus, fue la última o una de las últimas que proclamó su independencia, y fue en diciembre de 1991. Ya. Empezamos con la excursión, ¿no? Entonces, ¿y qué hacer con esa independencia? Porque la República, nuestro país, era uno de los que no sabían a dónde ir, no estaba preparado, no estaba preparada la nación. La mayoría no sabía. Claro que hubo una gente que desde siempre hay un pequeño porcentaje de nacionalistas, que los que tienen su idea clarísima de independencia, ni hubo las ideas de incorporación a Europa, porque no hubo por aquel entonces la Unión Europea.
imagínense. Y todo eso, cuando lo vemos desde alcance ese de largos años, todo lo pone a su sitio, a lo de que era inesperado o lo que era por la ley del desarrollo de la sociedad. Entonces, Bielorrusia, el año 1991, el Parlamento y la República es parlamentaria, no teníamos el presidente actual. Y ahora la pregunta mía, ¿qué significa en francés parlamento? La pregunta a usted, a ti. Bueno, supongo que vendrá de hablar, de parlar, ¿no? El sitio donde se habla. Eso. Claro. Muy bien, hablar, bla, bla, bla. Entonces empezó en Bielorrusia esta forma de gobernación parlamentaria con bla, 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 con muchas discusiones, con muchas proclamaciones, con cambio del sistema monetario. Es decir, que se acabó el rublo soviético, se acabó el rublo soviético nada más que en Rusia. Y nosotros ya tenemos nuestro rublo bielorruso. Cada una de las repúblicas exsoviéticas tenían su moneda nacional, y como los ucranianos su grivna, los armenios su dram, etcétera, etcétera. Esto fue una época eufórica. Usted sabe que cuando empieza algo nuevo, la gente, las naciones están muy ilusionadas vamos a vivir nueva vida, feliz, pero poco a poco, ¿qué es lo que pasó? Una crisis durísima, con nuevo gobierno, con nueva forma de existir el Estado, y una inflación tremendísima. Claro que no teníamos la inflación la que tiene hoy, por ejemplo, Venezuela, pero teníamos una inflación tremendísima. Todos éramos millonarios. Por primera vez en nuestra vida éramos millonarios en rublos. Pero hay que tener en cuenta que tantos millones de rublos que teníamos el sueldo nos daba poco para comprar. Como el viaje en el taxi te costaba 100.000 rublos o 200.000 rublos, imagínate. Y esos 3 años de la República Parlamentaria con esos experimentos, más bien en el plan ideológico, en el plan de formación de nueva república, con una nueva bandera. La bandera bielorrusa no era como la tenemos aquí, o la que teníamos a la época de la Unión Soviética, cuando éramos BSSR, la República Soviética Socialista de Bielorrusia. Y 3 años teníamos la bandera blanco, roja y blanca, la que ahora es la bandera de oposicionistas, y además es prohibida en Bielorrusia, y te pueden invitar a la cárcel por ver no solo la bandera esa en tu balcón, sino por ver 2 calcetines rojos, una toalla blanca y 3 bragas, calzoncillos rojos al lado. Imagínense cómo se cambia la vida, cómo se cambia la visión, pero regresamos al año 1991. Una crisis tremenda, falta de productos,
tenemos el sistema de tarjetas. ¿Sabe lo que es sistema Europa? ¿Sabe lo que recuerda Europa lo que es sistema de tarjetas alimenticias o no? Pues no. Me Me imagino que no, porque a partir de la posguerra será desconocido para prácticamente todos. Entonces, los primeros, a las primeras necesidades cubríamos con la compra por esas tarjetas. La cantidad de monetaria superaba las posibilidades de la economía nacional. Se rompieron las relaciones económicas entre las repúblicas con el centro de Moscú. Todo se rompió. Imagínense. Subió una ola enorme de criminales, a ver si saben los españoles la palabra malandro, ¿no? Malandrismo. Eso lo aprendí en América Latina. Es decir, que las leyes ya no funcionaban. Funcionaba la ley de escopeta, la ley de pistola, ¿sabes? De fuerza, de bate. Y en esas condiciones, poco a poco, no hablamos solo de Bielorrusia, sino todos esos países de la ex Unión Soviética entraban más y más en la crisis profundísima, ¿sabe? Entonces, acuérdese, la última república de la que obtuvo, o una de las últimas de la que obtuvo la independencia era Bielorrusia. Pero otra pregunta, ¿sabe usted cuál de esas 15 repúblicas, entre las primeras salió de la crisis económica? Digo, Sí, no lo sé. Entonces era Bielorrusia también, con las tradiciones esas conservadoras. Viene la figura al mapa político del país el nuevo político que era Alexander Lukashenko, miembro del Parlamento bielorruso, jefe de la Comisión Anticorrupción. Y aproximadamente en el año 1993, si no me equivoco, al final del 93, él pide la palabra en el Parlamento y hace un discurso sobre la corrupción. Eso fue plaf, eso fue una bomba. Todos nosotros pensábamos, ese no va a vivir mucho, ¿sabe? Los malandros las mafias le van a matar. ¿Y qué es lo que pasó? De una vez, de golpe, esa persona se hizo tan conocida en todo el país. Usted me acaba de mencionar que los vascos sois 12 y pico millones y los españoles en total, si no me equivoco, son 40 millones, sí, ¿no? Así es. O un poco más. Con los migrantes pienso que alcanzarán 50 millones. Digo, en no este legales. En este momento no, pero bueno. Entonces, Bielorrusia, para que nuestros amados espectadores podrían imaginar, es una nación con la población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Y esa nación de 10 millones de habitantes, de golpe conoce a una nueva persona que no teme a la mafia y no tiene miedo de estar matado, de haber estado matado, ¿sabes?
y qué pasa después? Después pasan las elecciones presidenciales, porque los bielorrusos decidieron hacerse cambiar el rumbo de la república parlamentaria en estas elecciones presidenciales. La pregunta, ¿quién ganó? ¿Aló? Supongo que me vas a decir que Lukashenko, ¿no? Claro, Lukashenko. Lukashenko gana en las elecciones del 1994 y desde aquel entonces empieza la subida de él como el político, como el presidente, como la persona, y como el economista y como el padre de la nación. Sí, el padre de la nación porque él... En esa elección en esa elección del 94, ¿él se presentó solo o dentro de algún partido o alguna coalición o algo por el estilo? Si recuerdas, vamos, porque ha pasado... Independiente. Si no me equivoco, un candidato independiente. Y aparte de él, fue otros candidatos, el actual, de aquel entonces, el presidente del Parlamento bielorruso, Stanislav Shushkevich, una persona ya conocida, además apoyada por el sector, no quiero decir nacionalista extremo, sino la gente que... la gente intelectuales, la gente culta, la gente con la orientación también sí a una independencia tipo Ucrania. Ese fue el segundo candidato. Luego el tercer era el excomunista Kevich, el representante del partido. No hablo del Partido Comunista, sino él era representante del poder anterior, porque él no era jefe de comunistas de Bielorrusia, sino él era el presidente del gobierno. Ajá. Y durante larguísimo plazo, ¿sabes? Sí. Una persona muy respetada y le estaban apoyando una gran capa de nación conservadores. Y también el cuarto fue el comunista, el representante del Partido Comunista de Bielorrusia. Imagínense, y ganó Lukashenko. Pues eso fue como caballo gris, ¿no? O caballo negro, como dicen. Y ¿qué experiencia tenía este señor por aquel entonces? Él empezó su carrera con ser graduado en la universidad pedagógica y con la experiencia de servir varios años en el ejército todavía soviético, y con la experiencia de varios años de encabezar una granja colectiva de la región de Mogilev, de la región de Shklov, en la provincia de Mogilev, pues este señor tenía la experiencia de actividades económicas, pero a nivel local, a nivel provincial. Y en el plan político sí tenía experiencia como diputado de la Asamblea Nacional, o sea, del Parlamento bielorruso. Además, este señor fue el único quien en Moscú, en una reunión con representantes de repúblicas, de todas repúblicas soviéticas, exsoviéticas, el único el que no votó por la independencia de
de las ex repúblicas. Él fue el único quien votó en contra de Moscú en el plan de dividir la Unión Soviética. Entonces, se hace el precedente. Si me preguntas si tenía el equipo, me acabas de preguntar si tenía el partido. No, el partido no, él no representaba ningún partido, pero él tenía su equipo, su plantilla de partidarios. Y la gente culta eran militares, científicos, políticos, de representantes de todos grupos sociales. Y empieza su carrera presidencial. Imagínense, primero, que no teníamos, la República no tenía, el país no tenía la experiencia de vivir independientes. Segundo, no teníamos, el presidente no tenía la experiencia de gobernar a nivel de un país con 10 millones de habitantes. Él gobernaba en su granja colectiva, sí. La experiencia que tenía. Entonces, y así empezaron los primeros años de su carrera política en Bielorrusia. No les voy a entretener con una lección larga de cambios de la constitución, cambios de las estructuras gubernamentales, eliminación de unas, formación de otras, pero llegamos a lo que llegamos. Un par de años y la mafia no existe. Cero mafia, no hay banditismo, cero. Sí. Otro logro de él, con la inflación más o menos parada, sueldos se pagan en las fábricas grandes, porque Bielorrusia desde hace 70 años de la Unión Soviética era una de las potencias más importantes de la Unión Soviética en el plan industrial. No éramos una república agropecuaria como hoy. Hoy tenemos la industria agropecuaria mucho mejor desarrollada para hoy en el plan de PIB, en el plan de exportaciones. Por aquel entonces éramos una potencia industrial con una fábrica de camiones, camiones Velas. Imagínense, los camiones más grandes, más potentes del mundo. No hablamos de Europa, del mundo. El más potente tiene la capacidad, si no me equivoco, 460 toneladas de carga. Esta fábrica es la herencia de la Unión Soviética y no la cerraron. El presidente no quiso privatizarla porque la mayoría de empresas locomotoras de las economías nacionales en otros países ya independientes de la Unión Soviética, ¿con qué empezaron? Con privatización. Pero ¿quién puede privatizar una fábrica en primer lugar, en primer turno? ¿Quién? ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene reales? ¿Quién tiene dinero? Pero ¿qué teníamos nosotros, los exsoviéticos? Nada. Teníamos pocos ahorros para manejar del sueldo, desde un sueldo hacia a otro sueldo, ¿sabes? Pocos ahorros. Entonces, la Unión Soviética no era un país de los ciudadanos que tenían ahorros millonarios. Entonces, en esas repúblicas restantes, aparte de nosotros, la mayoría de fábricas locomotoras, fábricas grandes,
se hicieron privatizadas con el capital extranjero. Entonces, ¿cuál fue el único país en el mapa de la ex Unión Soviética quien no lo hizo? Bielorrusia. ¿Gracias a quién? Gracias a Lukashenko, ¿sabes? Entonces, yo les he mencionado solo una fábrica, la de Jodino, la de Belas, la de camiones rockeros más potentes de todo el mundo. Pero aparte de esa fábrica, tenemos en Minsk una fábrica de tractores con una exportación a 160 países del mundo, de su producción. Otra fábrica de camiones más. Además de esas fábricas, hay un montón de fábricas que producen maquinaria para la agricultura. 3 fábricas refinadoras de petróleo. Pues un país mucho más patente en el plan industrial, como los países, por ejemplo, europeos actuales, como Bulgaria, Rumanía, Chequia, Eslovaquia, y por el territorio y por la cantidad de habitantes y por la industria. Entonces, Lukashenko logró conservar esas fábricas, buscar los mercados para la distribución de la producción de esas fábricas. Lo más importante en el sentido psicológico, la gente empezó a sentirse protegida porque los sueldos pagaban a tiempo, no había ninguna demoras con pagar sueldo. Y poco a poco el país empezó a subir de rodillas, y la fama de Lukashenko empezó a distribuirse en todo ese campo informativo de las repúblicas soviéticas, ¿sabes? Sí. Por eso me extraña la pregunta tuya, Adrián, de cuando me preguntabas por qué esa información no llegó hacia el occidente, a los países de Europa. Me extraña, y además yo te podría aclarar de por qué. Esa información sí llegó, pero no era por medios esos globalistas, los que tiene el mundo actual capitalista, con Washington Post o con Wall Street Journal. Recuérdame, el Wall Street Journal, sí. o El País, o Vanguardia de los españoles, etcétera, etcétera. Pero la información sí llegó de una o de otra forma, porque si hay algo exitoso, la información llega. Entonces, tú no puedes ni imaginar cuántas delegaciones de empresarios españoles llegaron a Bielorrusia a principios de los años 90. Te lo digo porque yo era como lingüista, el que domina español, por aquel entonces mucho peor, porque no tenía la experiencia. Entonces yo los guiaba, los acompañaba, íbamos a las fábricas para negociar la compra de producción bielorrusa, en particular 1000 motocicletas para Marruecos. Estos fueron los empresarios de Granada, un grupo encabezado con mi amigo Joaquín Cabero Pérez, el ciudadano de Granada.
y hubo un montón de delegaciones que iban a buscar la vida, ¿sabes? A buscar el negocio. Entonces, no eran ustedes no informados. A nivel empresarial sí hubo el intercambio de la información gracias imagínate, gracias a enlaces culturales o como las giras artísticas o gracias a los enlaces humanitarios. Por ejemplo, hubo el proyecto y sigue desarrollando hasta ahora el proyecto Niños de Chernobyl. Imagínate, sí. los contactos interhumanos a veces sirven con mucho más eficiencia que esas editoriales científicas, economistas, etcétera, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, esa misma gente distribuía la información con sus viajes, con su intercambio de visitas. Empezaron a abrir los restaurantes en Minsk. Hubo dos restaurantes españoles en Minsk. El Rincón Español, además con el capital venezolano, imagínate, con el capital venezolano. Y otro restaurante, no me recuerdo cómo se llama, ya no existe. En este restaurante cenó el presidente del club Real Madrid cuando Real Madrid viajó a nuestro país para jugar con Baker Borisov y ganarlo 2-0. Esto fue en el año 1990, 2008 parece. Entonces, esto poco a poco sí se desarrollaba la distribución de la información sobre nuestro país. No quiero decir que las inversiones extranjeras eran muy grandiosas, muy enormes en comparación con, por ejemplo, con Rusia o con Ucrania. No, eso no. Pero poco a poco, de los países simpatizantes al presidente y a su rumbo político, ideológico, cultural, etcétera, etcétera, se formó el grupo de los países que empezaron a sentirse aquí acomodados. Y no sé, gracias a Dios o por lástima, no eran países europeos. Ajá. Esos países eran más países de Arabia Saudí, de Turquía, si vemos el mapa, desde la península arábica, de Arabia, hasta China. Y yo les estoy explicando, o sea, haciendo una excursión más en el plan didáctico, sin utilizar cifras o estadísticas, porque esto cualquiera persona puede encontrarlo en la internet. Sí. Por las inversiones, por importaciones, eso son cosas, pocas cosas. Yo lo que le estoy escribiendo, lo que le estoy comentando no se escribe en la internet. Sí. Entonces, en estos 30 años sí. Se formaron los líderes de cooperación, que son Rusia, China, y estos son países más potentes en el plan de inversiones, de intercambio, de comercio y de simpatías políticas también. Sí, y los países
Dime. No, te decía, para que te sitúes un poco en nuestro contexto, ¿no? Porque claro, para vosotros lo que habéis vivido, lo vivís lógicamente con una cierta normalidad. Pero si te pones en nuestro lugar, piensa en cuando nosotros entramos en este tema, año 2014, 2015, llevamos 30 años, casi 25 o 30 años, escuchando todos los días que las empresas públicas no funcionan, que por eso se han hundido los sistemas socialistas, que por eso se ha privatizado China, que la empresa pública, un sistema de empresa pública es absolutamente inviable, y de pronto vemos cómo en mitad de Europa hay un país industrial con un sistema en un 70 o un 80% de empresas públicas. Algo que teóricamente, en base a lo que hemos estado, lo que creíamos entonces y lo que habíamos estado escuchando 30 años, era imposible, ¿no? Entonces, bueno, detrás de esto, si por lo que yo te he entendido, no hay ningún factor estructural distinto, sino fundamentalmente un liderazgo político, ¿m? Que mantuvo, es decir, así como hubo quizás una ruptura, un derrumbe y una ruptura radical en el resto de la Europa socialista, en Bielorrusia hubo más bien una reforma progresiva, ¿no? ¿Algo de esto? Sí, yo te entiendo. Y yo esperaba este volqueo, digo, al tema de la izquierda. Eso es doloroso, pero es la realidad. Después de la caída de la Unión Soviética, poca gente se quedó en la plataforma ideológica de la izquierda. Y eso fue el fallo del mismo Partido Comunista de la Unión Soviética, porque con la burocracia de los últimos como 10, 15 años de la gobernación de los comunistas en la Unión Soviética, ellos perdieron la confianza de la población soviética, que eran 250 millones de habitantes. Sí. La burocracia, ya está. Imagínate, y en los países con tantas tradiciones de izquierda, ahora la izquierda aquí no tiene cero fuerza, cero. Hasta el Partido Comunista está prohibido en la mayoría, bueno, en 3 países bálticos seguro, los 3 países exsoviéticos. En Ucrania prohibido, imagínate. En Georgia no sé seguramente, pero parece que también prohibido. Aquí no, en Bielorrusia no está prohibido, pero por la cantidad de militantes, por su influencia, ellos son minoristas. ¿Por qué? Es otro tema de conversación para la otra entrevista, si quieres. Sí, porque ya hablaremos de esto si quieres, porque es un tema que va incluso más allá de la izquierda, ¿no? Es decir, porque la derecha o el centro en Europa Occidental también apostó por crear un sector público empresarial muy importante después de la guerra, en parte quizás porque él pensó que en la Europa socialista estaba funcionando bien. Pero esto se derrumbó con el neoliberalismo, ¿no? En los años 80-90 se generalizó la idea de que las empresas públicas no funcionan y se privatizó prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco una situación que se generalizó y en la cual el hecho de que una estructura económica como la de Bielorrusia esté funcionando en pleno siglo XXI, pues rompe de alguna forma todos esos esquemas, ¿no? Claro, otra pregunta, que lo dejamos si quieres ya para otra entrevista, ya más concreta es, efectivamente habido contactos concretos a nivel empresarial, etcétera, ¿no? Pero a nivel, vamos a decir, ideológico, ¿por qué incluso en la derecha occidental, que tan beligerante y tan agresiva era con experiencias como pues Venezuela, Cuba y tal, se ha mantenido tan callada frente al fenómeno de Bielorrusia hasta hace
4 años aproximadamente, ¿no? 4 o 5 años. ¿Y por qué la izquierda occidental europea, al contrario, pues han estado tanto tiempo mitificando experiencias de otros entornos como Venezuela, Cuba, etcétera, y no han mencionado para nada una experiencia tan impresionante como era la existencia de un país como Bielorrusia, de 10 millones de habitantes, en medio de Europa, ¿no? Un país industrial, además, ¿no? Pero bueno, si quieres ya desarrollamos todo esto en la siguiente entrevista. Muy bien, muy bien. En breve te voy a comentar las causas de por qué pasó esto. Hay dos razones. Primero que cómo se distribuía la información de capacidades económicas, políticas, culturales, etcétera, de la Unión Soviética entre la izquierda de los países. Hablamos de los países iberoamericanos. No hablamos de España porque España de siempre fue el país capitalista, menos la República Española, ¿no? Bueno, la República siguió siendo, el sistema seguía siendo capitalista también, sí, pero bueno. Eso, sí, claro. Entonces, fue en la Unión Soviética hubo muchísimas inversiones, aparte de inversiones en la economía nacional, hubo muchísimas inversiones en los países de aquel entonces les nombraban terceromundistas por la terminología derecha, sí. y por la terminología soviética, los países del desarrollo, ¿no? Los que agarraron el camino de desarrollo, ¿no? Sí. Como, acuérdate, los países como, no hablamos de Asia, como Vietnam o China o Corea del Norte, etcétera, etcétera. Hablamos de países iberoamericanos, ¿no? Cuba, un montón de cubanos aquí estaban de estudiantes, de invitados para distintas formas de intercambio estudiantil, cubanos, chilenos, por aquel entonces nada de venezolanos, pero nicaragüenses, ¿no? Como nicaragüanos o nicaragüenses. Nicaragüenses. Y otros más. Entonces, además en África fueron dos países como Angola y Mozambique de los iberoamericanos, porque el idioma portugués pertenece al término iberoamericano, ¿no? En el plan iberoafricano, más bien. Sí, sí. Entonces toda esa gente que pasaron la escuela de leninismo, los que vieron con sus propios ojos la potencia de la economía soviética, con todo lo bueno y todo lo malo, con déficit de varios productos, con falta de papel higiénico, por ejemplo, o falta de pantalones vaqueros, pero lo más importante, lo que da la fuerza a la nación, la industria pesada, la cultura, la asistencia médica, un montón de servicios gratis, porque por aquel entonces no es que solo los estudiantes de enseñanza superior y de colegios tenían no solo los estudios gratis, sino también tenían
prácticas deportivas, todo eso gratis, las piscinas gratis, imagínate, todo gratis fue. Pues eso fue la mejor propaganda, y en la época de cuando no hubo la internet, ¿sabes? Y estos fueron los mensajeros, los que llevaban esta información a sus países. En el plan de, si seguimos con inversiones, hubo muchas inversiones en las economías nacionales de estos países. Por ejemplo, durante la época de la Unión Soviética, a Cuba vendieron nuestros más de 5.000 tractores bielorrusos a Cuba, los que, imagínate, siguen funcionando hasta hoy día. Más de 5.000 tractores, imagínate, vendidos en los años 70. Imagínate, 50 años de función. Ahora, ¿qué más publicidad necesitábamos por aquel entonces? No la necesitábamos. Y cuando me dices que por qué no estaban informados los países de la Europa del fenómeno bielorruso, es porque el problema está en las libertades, porque el término libertades en Europa central, o sea, en la Europa occidental, es muy diferente a la definición de la palabra libertad para nosotros. Y eso ahora tiene hasta un gran choque entre nosotros. Nosotros en este plan somos más musulmanes que cristianos ortodoxos. Por ejemplo, aquí 99% no apoya la idea de esos de matrimonios estos entre hombres y hombres o mujeres y mujeres, imagínate. Por eso la determinación de la palabra libertad individual y la libertad económica también. Tenemos, aunque la economía es un fenómeno no ideológico, efectivamente, obviamente, porque las leyes de economía son objetivos, no dependen de tú quieres o no quieres, te gusta o no te gusta, porque el consumidor vota con su moneda, ¿sabe? Y para Europa esto es una filosofía muy distinta a la nuestra. Nos intentaron a cambiar nuestra mentalidad todos esos 20 y pico años, con un montón de ejercicios, de parte, digo, de ustedes, desde allá, como abriendo Universidad Europea en Minsk, como por ejemplo popularizando el sistema de Bolonia, en la educación, y esto poco a poco empezó a funcionar aquí y se acabó con esos conflictos en Ucrania, y se acabó con ese conflicto en Bielorrusia del agosto del año 20, porque ya tenemos todo clarísimo de lo que la orientación de nuestros países, inclusive Rusia, hacia el oriente colectivo, se acabó, ¿sabes? Se acabó. Porque otros valores, el rublo, es el dólar, el euro, manda. Yo te doy euro y tú haces lo que yo quiero. Y la mayoría de esos estados enanos de Europa, que se incorporaron a la Unidad Europea los últimos años, esto están manifestando muy bien, ¿sabes? Que ellos ya no tienen su política independiente, no quiero decir las naciones, sino sus élites.
como Bulgaria, Rumanía, países bálticos. Ellos dependen del euro, dependen del dólar. Y yo no te lo digo en el plan ideológico, yo soy neutral en este sentido. Y me gustaría hablar de eso objetivamente. En la mentalidad de esas naciones no hubo un gran choque de cambiar sus valores, ¿sabes? Porque se incorporó la idea de que en el pico, en la cresta de la ola de nuestros deseos, fantasías, ganas, está el bien vivir capitalista, el bien vivir próspero en el plan de tener más relojes, más coches, más yates, tener más y en fin, esa idea fracasó en la frontera, en la frontera exsoviética. Eso aquí fracasó, menos en los países bálticos. Hablamos de Europa. Y ya está. Ahora empezamos una nueva etapa de entendimiento, de acercamiento, porque estamos ya en el pico del conflicto. Ese conflicto no puede durar mucho, tú verás. Pasarán unos meses, no hablamos de años y años, hablamos de meses y meses, de cuando poco a poco empezará el acercamiento en todos los sentidos, porque si no, la tercera guerra mundial, ¿sabes? Sí. Y lo mismo pasará en la economía, porque ya no van a aterrizar aquí los capitales de esos de los capitales de ¿cómo se llama? ¿Cómo los nombran en Argentina? Acuérdame. ¿El FMI o el Banco Mundial? No, que en el plan cotidiano, en el plan vulgar, les llaman como esos las aves que buscan la comida esa muerta. Los fondos buitre, puede ser. Eso, los fondos buitres, esto. Pero eso, digo, los capitales que iban a nuestras tierras buscaban los intereses de 300% y lo lograban, ¿sabes? Lo lograban. Porque imagínate, hubo un montón de sectores tabula rasa, es decir, que hubo un montón de sectores donde no teníamos ni experiencia ni éxitos. Lo que teníamos bien desarrollado la economía, las industrias pesadas, pero por ejemplo en el sector de servicio turístico o servicio de hotelería, el servicio de restaurantes, porque en Granada, donde yo viví, gracias a Dios, varios años, en Granada, una ciudad provincial de España, hubo más bares que en toda la Unión Soviética. Imagínate, más bares que en toda la Unión Soviética. y por eso digo que efectivamente pasó esa época de una parte de robar esas tierras como conquistadores, y de otra parte pasó la época de los mismos buitres de parte nuestra, porque aquí también el capitalismo que se formó en primeros 5 o 10 años, oligarcas robaban el país, robaban Rusia, menos Bielorrusia. A Bielorrusia eso no tocó, no nos robaron, ¿sabes? No nos robaron. Sí. Pero así como estamos al lado de Kremlin, al lado de Moscú, y nosotros seguimos el baile, el tango de Moscú. Y ahora,
gracias a esa geopolítica, ya vas a ver cómo vamos nosotros, si imaginar, por ejemplo, los países en un casino, esos países que apostaron, esos países que empezaron a jugar el juego de Unión Europea con países bálticos, en cierto caso Moldova, o Moldavia, sí. y ese país que Ucrania también se atrevió a jugar ese juego. Ellos en distintos grados ya están fracasando Ucrania y los países bálticos antes o más tarde van a fracasar y también lo pasará con Moldova. Porque está claro, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Muy bien. Porque en el plan geopolítico Rusia está ganando. No hablamos de la guerra en trinchera, hablamos en el plan de sanciones. Un gran abanico de sanciones en contra de Rusia, entonces no funcionó. Hoy, el día 14 de diciembre de 2023, hubo una conferencia a nivel nacional en Rusia con Putin, es que de teleconferencia. Cada ciudadano ruso tenía la ocasión de preguntarle y entonces le hicieron más de 2 millones de preguntas los rusos a Putin, imagínate. Entonces ya eso fue una primera golondrina de la victoria de Rusia en esa batalla sangrienta con el Oriente colectivo, ¿sabes? No hablamos que la guerra está acabada, no, pero fue una primera golondrina. Eso se notaba por las caras de espectadores, los que estaban en la sala de esos congresos, por la cara satisfecha del mismo presidente Putin, luego por la cara de nuestro presidente Lukashenko, el que tuvo hoy en Minsk otra conferencia con los jefes de órganos esos de defensa de los países de la CEI, aquí en Minsk hoy, paralelamente con el Congreso de Putin. Sí. Por eso digo que yo te lo hablo no como propagandista de Lukashenko o de Putin, no, ¿sabes, señor? ¿Sabes? Yo amo igualmente a mi Alhambra en Granada, a mi Salobreña en la costa tropical de España, a todos mis amigos españoles, venezolanos, de todo el mundo. Yo soy un ciudadano del mundo. No soy nacionalista, soy más internacionalista, ¿sabes? Chavista sí, también chavista, porque yo vi y conocí a Chávez varias veces, personalmente conocí a Rafael Correa, el expresidente constitucional de la República de Ecuador, y él me abrazó, a ver si te mando la foto para esa entrevista con el presidente Correa, cuando estuvo en su oficina oficial. La utilizamos para el canal de YouTube. Seguramente. Eso es. Por eso digo que yo estoy abierto para ustedes. Cuando era joven, claro que era de izquierda, joven comunista, Komsomol, de siempre era leninista, de siempre. No me gustaba la idea, no me gustó y no, hasta hoy día no lo apoyo, lo de Lenin de presionar a la iglesia, porque yo soy además cristiano ortodoxo. Pero el leninismo, sí, el leninismo es una ideología muy fuerte, la que igual que el cristianismo del Cristo, también después de 300 años de
de silencio empezó a combatir continentes y cerebros y corazones humanos del mundo, ¿sabes? Lo mismo pasará con el leninismo, con las ideas de izquierda. Por eso no vamos a bajar las manos, vamos a seguir luchando. Muy bien, Andrei. Y venceremos. Sí, muy bien, Andrei. Pues si te parece, por hoy lo dejamos así, con te cojo esa propuesta y ese compromiso de continuar, porque claro, como te decía, como te he dicho varias veces, la experiencia de Bielorrusia es algo apasionante y es algo asombroso desde el punto de vista de cualquier ideología, desde el punto de vista de Europa Occidental. Digamos de lo que ha sido corriente ideológicas en Europa Occidental en su conjunto. El continuar contigo y el tener la oportunidad de hablar contigo en castellano con una persona como tú desde Bielorrusia es una oportunidad interesantísima, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andrei, por esta colaboración y seguimos en contacto. Gracias, feliz noche, España. Muy bien. Chao. Un saludo. Vale.